Hola a todos, lección 22, las comunidades autónomas, principios básicos, estatutos, organización, con este tema dentro del último bloque, que era el bloque séptimo del programa dedicado a la organización territorial del Estado, y después de ver la lección 20 relativa a la ubicación del Estado autonómico en relación con otros modelos comparados de Estados descentralizados, y la lección 21 dedicada a la administración local. Ahora vamos a centrarnos ya en esta y en todas las que quedan hasta el final del programa, en las comunidades autónomas y en la regulación constitucional de las mismas. No podemos, como ya dijimos en su momento, profundizar absolutamente en esta materia. Tenemos una materia específica de derecho autonómico que eventualmente, pues en su día, también grabaremos los temas correspondientes. Aquí vamos a ver esos aspectos básicos. Sin embargo, y teniendo en cuenta que, como he dicho, todos los temas que quedan van a referirse a la cuestión de las comunidades autónomas, como hemos hecho otras veces, una muy breve y resumida referencia bibliográfica, además de los manuales comunes que ya hemos ido, que ya recomendamos al principio del programa. Algunas cuestiones específicas. La bibliografía es abundantísima, pueden imaginarse que ya casi 4 décadas de desarrollo constitucional, pues ha habido muchísimas publicaciones vinculadas a esta materia, porque ha sido, si queremos, una de las que más trascendencia, que más polémica, que más jurisprudencia constitucional han generado, y por lo tanto sería absurdo pretender aquí dar una referencia en unos pocos libros. Sin embargo, pues me atrevo a recomendar muy especialmente algunas obras. Como siempre hacemos, pues nos vamos a mencionar al tiempo que mostramos. Este es el informe de comunidades autónomas. Es un informe anual que se viene haciendo desde, pues hace ya varias décadas, desde los años 90 del siglo XX, en el cual se recoge la actividad de todas las comunidades autónomas, de cada una de las 17 comunidades autónomas, más una valoración general, más varios estudios monográficos sobre cuestiones de actualidad, así como lo que se llaman trabajos horizontales sobre jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de comunidades autónomas, legislación del Estado con incidencia en las comunidades autónomas, actividad de la Unión Europea, el Senado, órganos de colaboración, las lenguas propias de las comunidades autónomas, administración local, entre otras cuestiones. Yo vengo colaborando casi desde el origen de este informe, y luego, a partir del año 2003, pues llevando a cabo la parte correspondiente a Castilla-La Mancha de este informe, pero bueno, naturalmente no lo recomiendo por este aspecto, sino más bien por la utilidad global que tiene la obra para el seguimiento de la evolución de nuestro desarrollo, de nuestro Estado autonómico. Informe de comunidades autónomas, el editor es el Instituto de Derecho Público, es una obra colectiva, actualmente coordinada o dirigida por el profesor Eliseo Aja, profesores Eliseo Aja, Fernández, Javier García Roca y José Antonio Montilla Martos, y como digo, pues que cuenta con la colaboración de gran cantidad de profesores especialistas de cada una de las comunidades autónomas. Bien, aquí una obra actual, si queremos, con los retos y mirando al futuro, ¿no? Porque también es importante, pues, analizar la problemática y el debate que actualmente existe sobre el modelo de la Constitución española y sus posibilidades de reforma. Se titula El futuro territorial del Estado español, tiene un subtítulo muy sugerente: centralización, autonomía, federalismo, confederación o secesión. El coordinador, porque también es una obra colectiva, es el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de las Islas Baleares, Joan Oliver Araujo, y cuenta también con la participación de una gran cantidad de profesores de distintas universidades, con reflexiones sobre distintas cuestiones del Estado autonómico en el momento actual y sus perspectivas de futuro. También modestamente, pues, he podido contribuir en esta obra colectiva con un trabajo de mi autoría. Bueno, uno de los profesores que más ha trabajado la cuestión del Estado autonómico, el análisis del derecho autonómico, el profesor Juan José Solozábal Chavarría,
la reforma federal, ¿no? España y sus 7 espejos. Lo traigo como referencia de las muchas obras que este autor, y trabajos y artículos publicados en obras colectivas que este autor ha dedicado a la cuestión del Estado autonómico y sus perspectivas. Aquí lo de la reforma federal, por lo que hace es analizar esta propuesta que hoy en día, como es obvio, está en el debate político y académico de una posible reforma federal, el profesor Juan José Solozábal Chavarría. También en representación de otro autor que tiene una gran cantidad de obras vinculadas a estas cuestiones, 2 obras del profesor Roberto Blanco Valdés de la Universidad de Santiago de Compostela, Nacionalidades históricas y regiones sin historia, un ensayo cuya lectura es absolutamente recomendable, donde analiza pues, los fundamentos y las características del diseño constitucional y cómo pues, a veces esto se ha interpretado, incluso se ha tergiversado la cuestión de las diferencias entre nacionalidades y regiones, ¿no? Como si el título hay que interpretarlo en un sentido irónico. Bueno, no diré más sino recomendar su lectura. No está afirmando el autor que las regiones no tengan historia y que las nacionalidades sean las históricas. Antes, al contrario, está criticando, digamos, esa idea que a veces pues, parece generalizarse o extenderse, y también sobre la cuestión del federalismo, dado que evidentemente está en nuestro horizonte o en nuestro debate, pues del mismo autor, Roberto Blanco Valdés, Los rostros del federalismo. Ambos están en la editorial Alianza Editorial, 2 trabajos de este excelente profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Y luego citaremos alguna cuestión específica sobre organización, pero ahora lo que yo considero que, sin duda alguna, como manual o como trabajo general, es el mejor para seguir y estudiar el derecho autonómico español, desde lo que es el modelo del Estado, la evolución histórica de nuestro modelo territorial, fuentes del derecho autonómico, las comunidades autónomas, los estatutos, la organización institucional de las comunidades autónomas, las competencias, el sistema de financiación, las haciendas locales, etc. Por lo tanto, una auténtica monografía, un manual, si queremos, de derecho autonómico, que nosotros, desde luego, seguimos de una manera muy cercana en nuestra materia de derecho autonómico, pero también recomendamos para seguir de una manera ordenada y sistemática y global toda la materia de derecho autonómico, este libro, Derecho Autonómico. Los autores son el profesor Enrique Álvarez Conde, Alfonso García Moncó y la profesora Rosario Tur Ausina, y como digo, es una obra absolutamente imprescindible. Está en la editorial Teznos, ha alcanzado varias ediciones y lo recomendamos muy enfáticamente para seguir este tema y todos los que en realidad quedan de nuestro programa. Incluye también un CD con una serie de materiales complementarios de extraordinaria utilidad. Bien, esto de verdad no dejo de insistir, hay muchísimas otras, no quiero tampoco que en estas grabaciones el hecho de seleccionar unas obras implique dejar de lado otras. Si la cámara estuviera enfocada hacia el lado contrario, pues se vería toda una estantería llena de trabajos, y aparte de las bibliotecas de todas las universidades, yo creo que la práctica totalidad de las facultades de Derecho de las universidades españolas pues tienen abundantes monografías, artículos, revistas sobre, por supuesto, en lo que ahora nos interesa, sobre el derecho autonómico español, y más ampliamente sobre todo el derecho constitucional. Yo mismo pues ahora puedo pensar algunos otros trabajos que muy fácilmente podemos aquí incluir, pero tampoco quiero que estas lecciones o estas exposiciones se conviertan en una pura recopilación de bibliografía, sino quedarme con unas pautas esenciales para las personas interesadas. Muy bien, por hecho esto, vamos a comenzar ya con lo que sería la lección 22. Y su primer apartado se refiere a los principios básicos del sistema autonómico español. Los hemos clasificado, y como aquí se puede ver,
en primer lugar lo que serían principios esenciales, luego unas características estructurales, básicas, si queremos, de la autonomía, ¿no? En definitiva, características de la autonomía, y luego principios de articulación entre las comunidades autónomas y también entre las comunidades autónomas y el Estado. Digamos, estos vendrían más bien vinculados a las características del principio de autonomía. Lo vamos a poner, características básicas de la autonomía, porque es solo uno de los tres principios, y estos, en cambio, principios de articulación, más bien tienen que ver con los otros dos grandes principios, que son solidaridad e igualdad. Y luego haremos una breve referencia, aunque no sea estrictamente una cuestión autonómica, pero dado que solo hicimos una mención en el título preliminar, una breve referencia a los principios constitucionales sobre el idioma en aquellas comunidades autónomas que tienen un idioma cooficial o un idioma propio diferente al añadido, por supuesto, al idioma castellano, que es el idioma común y oficial en todo el territorio español. Bien, pues comenzamos con esta cuestión. Los principios básicos ya están ahí apuntados y además los sabemos porque estos sí fueron objeto de análisis, de estudio, cuando estudiábamos el epígrafe relativo al título preliminar de la Constitución española. Están en el artículo 2. Esto es importante porque el artículo 2, entre otras cuestiones, tiene una protección agravada frente a la reforma, es decir, solo se puede reformar mediante el procedimiento agravado, a diferencia de todo el título octavo, de todo lo que estamos estudiando ahora, que se puede reformar por el procedimiento ordinario. Por lo tanto, es muy importante saber que por el procedimiento ordinario se puede modificar muchísimas cuestiones vinculadas a nuestro modelo autonómico, pero no la totalidad del modelo, y de hecho, repito que estos principios del artículo 2 solo se podrían modificar mediante el procedimiento agravado. Estos principios son unidad, autonomía y solidaridad. No voy a profundizar porque ya hicimos referencia a estos principios en su momento. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Por lo tanto, constitucionalmente, decíamos, solo se reconoce una nación, que es la nación española. El Tribunal Constitucional en sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña enfatizó y recordó esta idea, diciendo que, aunque en términos históricos, políticos, etcétera, podrían defenderse otras posiciones, pero constitucionalmente solo hay una nación, que es la nación española, y esta nación está basada en esa idea de la unidad. Y se reconoce, eso sí, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Por lo tanto, nación solo hay una, nacionalidades y regiones puede haber varias. La Constitución, antes he recomendado el libro del profesor Blanco Valdés, que es probablemente lo mejor para esta cuestión de la diferencia entre nación y nacionalidades, y sobre todo entre nacionalidades y regiones, que es lo más relevante. La Constitución nos habla de nacionalidades y regiones, pero no las distingue, ni luego vuelve a mencionarlo. Hay, como vamos a analizar, diferencias en algunos aspectos entre comunidades autónomas, pero no necesariamente se van a derivar de la consideración de nacionalidad o de región. En todo caso, ninguna comunidad autónoma puede constitucionalmente atribuirse la condición de nación o denominarse nación, porque nación en términos constitucionales solamente es la nación española, pero tanto nacionalidades como regiones tienen el derecho a la autonomía, que es el segundo de los principios. Ahora veremos las características de esta autonomía. Y por último, la solidaridad entre todas ellas. El propio artículo 2 nos habla de la solidaridad entre las distintas comunidades. Pues bien, vamos a ver cuáles son las características de la autonomía y luego cuáles son estos principios que más bien tienen que ver con la articulación entre distintas comunidades autónomas y que derivarían de una manera amplia de la solidaridad y de la igualdad. Los principios o características, vamos a decir, de la autonomía, en primer lugar, es el principio dispositivo. Esto significa que la autonomía es una posibilidad, no es una imposición. La Constitución, cuando se aprueba en 1978, como vamos a ver en el siguiente apartado, no existen las comunidades autónomas, existen unos entes preautonómicos, pero que podrían haberse mantenido, haberse alterado. De hecho, alguno de ellos se alteró en su estructura territorial o en el número de provincias o de territorios que lo componían, y por lo tanto la autonomía no se configura como algo necesario, ni existe un mapa autonómico, ni se nos dice cuántas
ni cuáles van a ser las comunidades autónomas, sino que se establece un derecho a la autonomía, como ya hemos visto que lo menciona el artículo 2. Por lo tanto, ese derecho se puede ejercer o no. Este derecho va a corresponder a las nacionalidades y regiones, se va a ejercer, como veremos un poquito más adelante, a través de las provincias o de las entidades locales, que son las que van a tomarla con carácter general, ¿no? La iniciativa para constituirse como comunidades autónomas y por lo tanto esto es algo de lo que pueden disponer las propias nacionalidades o regiones. Se pueden convertir en comunidades autónomas o no. Es verdad que muy pronto esto se generalizó en virtud de los acuerdos autonómicos y se habló de esto que se ha llamado el café para todos y que implicó que al final todos los territorios del Estado español se han integrado en alguna comunidad autónoma, pero esto no tenía por qué haber sucedido. Recordamos, aunque ya lo citamos en otro momento de estas grabaciones, aquel trabajo del profesor Cruz Villalón, La curiosidad del jurista persa. Hoy está incluido en una obra colectiva donde se recogen pues algunos de sus artículos más relevantes, o sea, en un libro del propio profesor Cruz Villalón, que también podríamos haber mostrado aquí, pero que lo mencionamos, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, La curiosidad del jurista persa y otros escritos. La curiosidad del jurista persa, que el jurista persa, acercándose a la Constitución española, no sabía si era un Estado autonómico o qué tipo de Estado era, porque la autonomía aparece como un derecho que en el caso de que no se hubiera ejercido, hipotéticamente, imaginemos que ningún territorio, ninguna nacionalidad, ninguna región ejerce el derecho a la autonomía, pues nos hubiéramos quedado con un Estado centralista. La autonomía, por lo tanto, como el carácter dispositivo del principio a la autonomía. La segunda característica es el contenido político. También lo sabemos, implica potestad legislativa, la autonomía de las comunidades autónomas, a diferencia de la autonomía de las entidades locales, como hemos visto, es una autonomía política que implica potestad legislativa y se diferencia de la autonomía meramente administrativa, que implica pues, básicamente gestión y ejecución, ¿no? Pues las comunidades autónomas tienen, por supuesto, también esa gestión y ejecución, pero por encima de todo ello, esa autonomía política. En tercer lugar, la autonomía como poder limitado. Poder limitado significa